etcétera, etcétera. La película, desde luego, no es una película contra los maestros, ni contra los sindicatos en particular. De hecho, es una película dedicada a los padres de familia que busca sacudir, porque si esto ha pasado, es porque los papás hemos abandonado la escuela. Creemos que es una especie de gran guardería nacional, les aventamos a los niños, nos cuidan un rato, y entonces pasamos por ellos y a la casa y se acabó. Cuando los grandes sistemas educativos del mundo, Corea, Finlandia, Noruega, Suiza, lo que hacen es involucrar a los papás. Que los papás conozcan a los maestros, que sepan qué les están enseñando a los niños. Y otra de las cosas que me alentó para meterme en la película es que, aun cuando el sistema no cambie, y el Bester Gordillo sigue como es, y como está, y como se ve, y coludida con los presidentes, y con los gobernadores, y la educación no cambia, aun cuando todo el sistema siga igual, si un padre de familia puede movilizar a una escuela o a su hijo o hija, le puede transformar la realidad educativa a su entorno, aunque no cambie el sistema. Y eso me parece muy alentador. Y en eso me inspiré mucho en el documental que hizo Al Gore sobre el cambio climático. Porque al final del documental decía, mira, si China y Estados Unidos siguen coludiéndose para emitir todos los contaminantes del mundo y el planeta sigue calentando, tú desconecta tu celular, apaga tu computadora en el trabajo, ¿no? Entonces decía dos, tres cositas que contribuían a que si todos las hacíamos, el cambio climático mejoraba. Entonces yo dije, mira qué interesante. Y se me quedó grabado. Yo en ese momento no tenía ni por aquí la idea de hacer de panzazo. Entonces cuando llegó de panzazo y vi que no era un asunto de dinero, y que además, si un papá lee con sus hijos 20 minutos al día, si un papá le da internet a los niños, si un papá lleva a los niños a los museos o de viaje, y voy en ese orden porque voy de lo más general a lo más particular, porque pues cuesta, ¿no?, llevar de viaje a un niño, no todas las familias tienen la posibilidad, pero en todas las escuelas hay un libro que pueden sacar los papás y leer con los niños 20 minutos. Leer 20 minutos al cabo de 9 años implica como que los niños hubieran estudiado un año más que el resto de sus compañeros. Ahí tienes una mejora muy puntual, muy directa, que no depende ni del Bester Gordillo ni del presidente. Y por el lado de la escuela, si los papás se meten a la escuela, en una escuela en particular, esa escuela va a tener un gran desempeño. En la prueba enlace, que es la prueba que se hace de manera generalizada en México, es mejor la PISA, pero no es tan mala el enlace, es mejor que no tener prueba, porque todavía mide mucho la memoria la prueba enlace. Es la mexicana, digamos, la prueba mexicana, la que hace la CEP. La escuela que salió mejor evaluada es una escuela en Jerecuaro, Guanajuato, una escuela pobre, no fue ninguna privada del DF, de Guadalajara, de Monterrey, no, una escuela en Jerecuaro, Guanajuato. ¿Por qué? Bueno, nosotros fuimos ahí, pues dijimos, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces las mamás, señoras indígenas, están todo el día metidas en la escuela, presionando a los profesores, viendo cómo van las cosas, se llevan a todo dar, están las mamás metidas en la escuela. Y entonces eso ha hecho que los niños aprendan muchísimo mejor. Los maestros son obligados a hacer mejor, las mamás supervisan la educación de los niños, cuando el niño va mal, ahí está la mamá. No que hoy por hoy, a los 15 años termina la secundaria, reprobó 3 y por primera vez el papá se presenta y dice, oye, yo soy el papá de tal, mucho gusto, ¿por qué reprobó 4 mi hijo? No, pues si reprobó 4 tu hijo este año es porque venimos acarreando un problema desde hace muchísimo tiempo y no te has parado aquí a tratar de resolver. Entonces, pues sí, yo siento que va por ahí. Adelante. Perdón, es que distribuí el micrófono, ahorita se lo paso, por favor. Perdón, Adolfo Hernández de Conelec. Mira, excelente, ya no te voy a decir otra vez excelente, porque creo que mucha gente ha dicho de todo el trabajo que haces, pero creo que la responsabilidad que estás tomando como figura pública es muy buena. Es más el impacto que tú tienes al hablar de todo esto que del que pudiera tener cualquiera de nosotros en nuestro ámbito laboral. Pero estas estadísticas que muestran, o que muestras, hacia la clase política lo que dices, vamos mejorando. En el 70 teníamos 7% y ahorita tenemos el 20 y tantos. Y para ellos siempre va a ser logro, ¿no? Y creo que, como dicen por ahí, escuché de alguien que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Seguimos apostándole a dar menos presupuesto a la educación y ahora metemos gratuidad en la educación media. Hay estados que asumieron la gratuidad el año pasado y hoy están teniendo problemas para pagar la luz, los planteles, ¿no? Entonces, en tu película yo vi que inclusive había un joven que decía, mira las bancas que tenemos, hay estados que no tienen bancas, ¿no? Ellos tienen, hay otros que no. Si ahorita hay gratuidad, muchos de los ingresos propios de los planteles para darle mantenimiento y darle vivencia a las escuelas es lo que cobraban de inscripción.
Ahora el Estado dice, bueno, pues a mí la Federación no me ha mandado recursos, pues yo no te puedo dar recursos, y entonces ¿quién va a sufrir? O sea, esto se va a agravar. Yo no quisiera pensar que sea una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí, la verdad es que coincido plenamente en esto. Me parece que el presupuesto educativo no puede seguirse adelgazando, tiene que robustecer. Y con respecto de aumentar de secundaria a preparatoria la obligatoriedad de la escuela, me parece que es una medida muy buena, pero es el segundo peldaño. Es decir, ¿para qué impartir más mala educación? Mejor hay que hacer buena educación, y una vez que tengas una buena educación, que el semáforo de PISA cambie, entonces sí ya te amplías, ¿no? Entonces es como si, no sé, le sale un producto malo a una empresa y lo que sucede es que va a decir, pues ahora voy a dar más productos, ¿no? Pues es que está mal, ¿no? O sea, mejor repáralo y luego ya pones lo demás en el mercado. Yo también creo que por ahí va el asunto. Adelante, ahora sí, perdón. Serrano. Oye, Carlos, ya tuve oportunidad de ver el documental, padrísimo. Ahorita te voy a decir algo de eso, pero a nivel país, así como estamos hablando de estas gráficas, también cuando hablamos de la cantidad de películas que ve México como país, creo que es menos de una a nivel país. Lo que quiero decir con esto es, pues el documental está padrísimo, pero ¿qué más? ¿No? O sea, y te lo digo a ti que estás en una posición privilegiada desde el punto de vista de medios de comunicación, que tienes una posición privilegiada dentro de la empresa de Televisa, yo creo, porque pues, Televisa es una fuerza que finalmente que penetra dentro del país, mucho más que una película que, insisto, pues, no sé cuántos lo vamos a ver dentro del país, por más que se promueva. Entonces hay una responsabilidad más, que bueno, que nos compartas a ver qué otras ideas tienes, ¿no? Y lo otro ya en lo personal, y que a ver si me puedes contestar, la verdad es que pues, sí está padrísimo el documental, y en lo personal, y con algunas gentes que conozco, la actitud o más bien el sentimiento al salir del cine es de derrota. O sea, te lo juro que yo le decía a mi esposa, es que vámonos de este país. México no baja. Con esto que estamos viendo, no hay manera. O sea, simplemente no hay manera, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que después de ver esto, es tan contundente la realidad que se presenta, que lejos de, por lo menos para mí, de ser motivante, de no, hay que hacer algo, decir, ¿sabes qué? Mejor cierra y vámonos, porque no vamos a hacer nada, ¿no? Mira, aquí entre nos, el objetivo de fondo del documental es combatir la sobrepoblación. No es verdad, no es verdad. Es que el tráfico está cabrón. Que se vayan algunos. No es cierto. Mira, la verdad es que, déjame te respondo la primera parte. Regreso a la historia original. Si yo hubiera hecho un reportaje de televisión, no estaría aquí platicando con ustedes sobre eso, porque reportajes de televisión hay 3 al día, ¿no? Reportajes especiales, más las noticias, más los que quieras, ¿no? Necesitamos hacer algo diferente que obligar a voltearse. Los tomadores de decisiones en este país van al cine. Esos 1 millón de mexicanos que van al cine nada más, esos son los que toman las decisiones, son los que pueden mover el país en un sentido. 2. La ruta de una película es ir al cine, luego ir al DVD, luego a la televisión de paga y luego a la televisión abierta, y nosotros queremos recorrer exactamente la misma ruta. Es decir, tú un buen día verás un sábado en la noche, un domingo en la noche, en el canal de las estrellas, de panzazo, ¿no? O sea, sucederá. Y en ese sentido, pues vamos a llegar a una mucho mayor audiencia. Cuando estás acostumbrado a trabajar con cifras de televisión, como bien lo intuyes, ves encima, bueno, me escribieron, me estaban dando el reporte, se estrenó la película justo hace una semana, el viernes pasado, y me dijeron, no, increíble. El viernes entraron, fuimos el primer lugar, entraron a ver la película, creo que 85,000 personas. Pues, si comparas, o sea, si Primero Noticias tuviera un rating de 85,000 personas, yo trabajaría en la jornada, ¿no? O sea, es decir, es infinitamente superior al rating de televisión que lo puede. Pero ¿qué estamos logrando? Estamos logrando esto, que se hable del tema. Y si lo hubiéramos lanzado en la televisión, se iba a perder. Llegará a la televisión y lo verán muchos más mexicanos. Además, vamos a hacer un tour por municipios con pantallas inflables en las plazas públicas, para que allá donde no hay cine también vean la película, y la distribución de DVD va a ser masiva. Como la película no tiene fines de lucro, todo lo que juntemos en el cine lo vamos a dedicar para poner DVDs y mandarlos a todas las escuelas del país, a ver qué escuelas se pueden poner. Entonces sí tenemos un objetivo de que todo el mundo la vea, no solamente la gente que puede ir al cine, ¿no? Esa es la 1.
La segunda parte, la del desánimo, tu respuesta me desanima un poco, porque al final de la película nosotros tratamos de dejar un mensaje como de esperanza, medio alentador, porque sí terminamos y hasta nosotros terminamos derrotados. Entonces, lo único que le podría decir a la gente que es así es, yo sí estoy convencido de que en el México de hoy, un empuje de la sociedad cambia cosas, está probado. Si la sociedad empieza a empujar un tema, los medios de comunicación lo retoman, ¿no? La tele, la radio, la prensa, las redes sociales, y los políticos tienen que hacer algo. Y se ha demostrado, hay 2, 3 temitas por ahí que han tenido que moverse. Es decir, yo creo claramente que si bien la situación de inseguridad en el país es catastrófica y está peor que nunca, a nivel gobiernos federales y estatales se han tomado una serie de pasos en el sentido correcto. Es decir, hoy por hoy tienen muchísimo más presión las autoridades para, por ejemplo, limpiar las policías. Y ese es un tema de la sociedad. Y está pasando, no es suficiente, no van rápido, pero ya lo están haciendo. Antes, ni eso, ¿no? Y lo están haciendo PAN, PRI, PRD. Es un tema de la gente. El tema de la impartición de justicia que puso sobre la mesa presunto culpable. Es un tema, ahí va, despacito, en este país hay muchas resistencias. Esperamos que nosotros también podamos poner sobre la mesa este asunto y de entrada una evaluación universal de maestros, ¿no? Una evaluación universal de alumnos y una pérdida de poder real del sindicato para transferirse a los padres de familia con estas medidas muy puntuales del sector. Entonces yo creo que sí hay esperanza, indudablemente hay esperanza. Estamos recolectando firmas en la página que es de panzazo.mx, firmas electrónicas, para impulsar una iniciativa de ley para llevar al Congreso con toda la carga pública de la gente diciendo yo sí quiero que eso cambie. Entonces, bueno, yo no he perdido la esperanza. Y si no, nos vemos en Miami en 2 años. Adelante. Buenos días. Alan Murillo también de CONALEP. Igual, felicidades por el documental, bastante bueno. Aunque compartiendo la opinión de Miguel Ángel, creo que quedan ahí muchos cabos sueltos. También me quedo con la sensación de derrota. Y sé que 1h20, 1h30, que es lo que dura, no es tan extensa para hablar de muchos temas. Nada más la biografía de Lester Gordillo da para una trilogía. Entonces, si me dices faltaron muchas cosas, no, hombre. Yo creo que nadie iría a ver eso al cine, ¿no? El Señor de los Anillos. Bueno, estamos hablando de la evaluación. Mira, yo soy profesor universitario y creo que el tema educativo da para secuelas, precuelas y mucho más capítulos, porque el tema universitario también, evidentemente se arrastra una mala educación desde nivel básico, superior, medio superior. En cuestión de evaluaciones a los profesores, se les da una hoja o vía web y a diferencia, por lo menos ahora ya se está empezando a evaluar a los profesores de educación básica, de educación media, pero los profesores de universidad los evalúan por empatía. Bueno, hay reactivos de el profesor cumplió con tal o cual cosa de la currícula académica o utiliza los materiales didácticos y los alumnos son sí, no, este güey me cae bien, 4, este tipo está guapetón, este está bien bueno. Entonces, luego así vota la gente también, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que no voten así en vamos a ver. Entonces, ¿no? Entonces, por una parte es eso, que también se pudiera hablar de educación superior, que está fatal. Hoy en las clases los jóvenes de 21 o 22 años no saben quién es Gutenberg. O sea, cuestiones de cultura básica. Y por otra parte, qué bueno que como figura pública estés convirtiendo en un agente de cambio, pero creo que hay que poner, junto con tus asociados y la gente que está detrás de todo esto, una atención especial, porque cuando fui al cine te entregan una tarjetita que no es roja sino negra por tantas fotocopias, ¿no? Y no hay una urna en el cine. Entonces llegas y dices, puta, ¿y dónde la pongo? Aquí en el de ver bien para no sé qué. Entonces, ¿cómo puede ser uno? O sea, tú estás replicando muy bien la información que investigas, el cine también se convierte en agente de cambio, pero ¿cómo poder ser uno también parte de esa agencia de cambio si no hay los mecanismos y las herramientas? Y uno se lleva, como el señor, ¿no? La tarjetita y pues, a lo mejor se la entregas a tu profesor. Sí, te la quedas tú.
Asumimos la responsabilidad de que no haya bonas, y pasó en muchos cines, desgraciadamente, en el primer semana. Se supone que en este segundo fin de semana, que afortunadamente nos mantenemos en el mismo número de cines, cosa que es atípica si finalmente las películas van